Le vamos a dar infinitamente gracias a Dios. Yo le pido por favor que extienda su manita derecha hacia nuestra hermana y le vamos a pedir al Señor que con su infinita misericordia traiga el Espíritu Santo a la mente, al corazón de nuestra hermana. Que tome el control de nuestro pensar, de nuestro decir, de nuestro sentir y de nuestro actuar, para que todo aquello que salga de sus labios sea lo que el Señor quiere decirle a usted, a mí. Gracias, Señor, por haberla traído con bien. Gracias, Señor, porque está en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por ella, por su vida, por su ministerio. Y te pedimos, por favor, que nos ayude a tener esa mente abierta y ese corazón dispuesto para lo que tú tienes que decirnos hoy. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? Sí, felices. ¿Sí? Felices Pascuas de Resurrección. Permítanme, aquí solo me saco todo esto. Ya respiré, ustedes, porque venía bien agitada. Caminé como 10 cuadras de mi casa para acá. Entonces ya primero entré a la iglesia a descansar y a que me regresara la voz porque me cansé. Y además vi que ya venía tarde, entonces aceleré el paso y me cansé más. ¿Como cuántas cuadras le dije que caminé? 10. Como 10 cuadras, y eso que vivo aquí nomás enfrente de la iglesia. Entonces calcule el cansancio. No, como 4 cuadras caminé, pero sí me cansé, no sé por qué, pero me cansé. Bueno, entonces estoy muy feliz esta mañana de estar aquí con ustedes. Y desde luego la felicidad más grande es porque estamos en la octava de Pascua, en la Pascua de la Resurrección. Y me llama mucho la atención que tengamos 8 días para celebrar ese domingo de la Resurrección. Si usted todavía anda buscando por ahí, ¿por qué decimos octava de Pascua? Porque estamos en el lunes de la octava de Pascua, martes, jueves de la octava de Pascua. Bueno, es porque la iglesia se toma 8 días para celebrar el triunfo de la resurrección, como si fuese el domingo de la resurrección, que usted vino a misa y escuchó y celebró la Eucaristía. Porque vinieron a misa el domingo, ¿sí o no? Claro, es que no podría haber alguien acá que no haya venido a misa el domingo. ¿Y a la vigilia pascual? ¿Quiénes vinieron a la vigilia pascual? ¿Qué dicen? ¿Solo 2? No, más, sí, ¿verdad? Ahí miren, yo les hago un paréntesis. En la vigilia pascual, además de que todo fue hermoso y escuchamos la historia de la salvación, ¿con cuántas lecturas en la vigilia pascual? ¿Será que 7? Fueron más, incluidos los salmos. No las contaron, ¿no? ¿Y el evangelio? ¿No? Bueno, se lo dejo de tarea. Pero ahí cuente cuántas lecturas, salmos, evangelio, epístola. Entonces, si en algún momento pensó, mire que eso es muy largo, no, que su fe no se quede chiquita. Debe ser largo, debe ser así, porque en esa vigilia estamos recordando la alianza de Dios con su pueblo hasta que llegamos al momento cumbre de toda la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero le decía que en esa vigilia pascual, y hago un pequeño paréntesis porque no puedo dejar de decirlo, casi caigo desmayada porque ustedes se dieron cuenta que escuchamos a los salmistas y que varió un poco la dinámica porque participaron muchos hermanos de la comunidad que no sabíamos que tenían un don impresionante de la voz, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces sí, ahí donde Edwin está señalando a doña Sheni, correcto, ahí también fue salmista, y mi querida amiga Isabella también, ¿verdad? Es que cuando han subido al ambón y sueltan ese vocerrón, yo dije, Dios mío, ¿eso dónde estaba escondido? ¿Verdad? Pero de plano yo todavía no la conozco tanto para saber esa virtud, pero ahora ya la conocemos, ¿verdad? De plano el otro año no sé quién de las dos va a ser el pregón pascual. Ya las comprometimos, ¿verdad? Bueno, entonces tantas cosas hermosas que la iglesia nos ofrece, hermanos, para celebrar el triunfo de Cristo, para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Ya terminó la cuaresma, vivimos intensamente nuestro triduo pascual,
venimos a la vigilia, venimos a la misa el domingo, de repente tengo acá hermanos que son de misa diaria y vinieron hoy en la mañana a las 7 de la mañana, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tiempo viene? Claro, por ahí alguien de pensar, mire, viene, ¿qué dicen ustedes? Después de 50 días, ¿qué va a pasar? Correcto, y está súper bien que tengamos la mirada en Pentecostés, pero ¿qué va a pasar entre hoy y Pentecostés? Y después de Pentecostés. Y algunos a veces dicen, mire bien el tiempo ordinario, y hasta cambian el tono, ¿verdad? Cuando el tiempo ordinario es para que preparemos más el corazón para los momentos intensos de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a vivir este tiempo en que celebramos la resurrección del Señor? ¿Cómo voy a tomar todos esos pasajes hermosos que vamos a recordar hoy de los diferentes evangelios que nos narran y nos confiesan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es que no me voy a quedar solo con escuchar la proclamación del evangelio y escuché que se le apareció a María Magdalena. ¿Y a quién más se le apareció Jesús? A los apóstoles. ¿Y a quién más? A los apóstoles que iban a Emaús, a las mujeres, a Pedro. Entonces yo no me puedo quedar solo. ¿Es para mí el aviso? Ah, listo. Nada obvia yo, ¿verdad? No se los voy a leer, ¿verdad? Solo voy a ver. Ah, listo, ya. Sí, siempre me pasa eso. Creo que se van a dar cuenta. Tengo que tener presente la cámara. Pero es que a mí me gusta moverme. Entonces, hermanos que nos van a sintonizar allá, en algún momento me voy a mover, pero ustedes me escuchan, correcto. Bueno, entonces les decía, además de recordar esos pasajes hermosos del evangelio, los voy a hacer míos. Voy a hacer viva la palabra de Dios. Voy a pensar, no solo se les apareció a ellos, también se aparece en mi vida, también está presente en mi vida. No solo comió con ellos, porque con algunos comió. Sí, recuerdan, por ahí vamos a recordar ese evangelio, con unos comió materialmente como lo hacía Jesús en su existencia humana antes de la resurrección. Conmigo también come, yo también puedo comer con él. Y a ellos les dio un envío también, bueno, varios. Entonces, ¿cómo yo recibo ese envío? Porque yo no puedo ser espectador, yo tengo que estar activo en el plan de la salvación de Dios. Yo soy un enviado también. Es que no me quedo solo con Jesús envió a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Empiecen con Jerusalén y luego vayan con todos los pueblos del mundo. Sí, se lo dijo a sus discípulos, pero fue el mandato inicial y nosotros estamos llamados también a hacer eso. Y tenemos una vida activa en la iglesia, tenemos muchas cosas por hacer, tenemos muchos dones y talentos que podemos compartir con nuestro prójimo y ser, como le comentaba, una parte fundamental de ese envío a Jesús, que fue hace más de 1000 años que lo hizo con los discípulos, pero hoy también lo hace con usted y conmigo. Entonces, en este tiempo de Pascua, lo primero que tenemos que dejar atrás es la pasividad. Yo sé que usted no sabe qué es eso, principalmente las damas que están hoy aquí, los caballeros que nos acompañan, porque ustedes son como hormiguitas, ¿o no? Trabajan todo el tiempo. ¿O será que en la casa descansamos ustedes? No, hombre, ¿quién diga? ¿Dónde está esa casa donde uno descansa, verdad? Eso no existe. Va, entonces nosotros no somos pasivas en ese sentido. Nos encargamos de la casa, nos encargamos del hogar, de nuestra familia, trabajamos, o si ya estamos en una condición de retiro, podemos decir, ya trabajé muchos años o estoy próxima a trabajar, trabajo en el ministerio de la iglesia. Miren que yo estos días me sorprendí a ustedes del trabajo que hacen todos los hermanos acá en la iglesia. Es que si yo me cansé, que no tengo tantas asignaciones, ya me imagino por aquí el cita, y que no se me vaya ningún nombre, por favor, no se me vaya a sentir, pero todos los que participan, es que yo pasaba en la mañana y ahí estaban los carros, venía a mediodía y ahí seguían los carros, 6 de la tarde y ahí seguían los carros. Decía, yo creo que duermen ahí en la iglesia. Sí, es que hasta hay un meme, no sé si lo vieron por ahí de el domingo de Ramos, decía, los coordinadores de la iglesia con su maleta y su colchón, ¿verdad? Para la iglesia, casi que eso les pasa. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos? Quieren vivir activamente esa resurrección.
Insisto, no sea espectador, no vea desde fuera, involúcrese en la situación de vida que usted esté, en la edad que usted tenga, ¿sí? Con los problemas que tengamos encima, usted puede ser parte activa de esta Pascua de Resurrección. A eso estamos llamados. Entonces, yo estoy muy feliz esta mañana porque pues a mí me gusta mucho dar catequesis, ¿verdad? O sea, a mí me encanta eso, y principalmente con los niños. Entonces hoy pues vamos a desarrollar una catequesis acá, porque vamos a aprender sobre la palabra de Dios, que humildemente le pido a Dios que me ayude a decir las cosas correctas, ¿verdad? Y no vaya a decir yo un disparate, espero que eso no pase. Entonces, la catequesis implica que nosotros maduremos nuestra fe, que conozcamos más allá de lo que habitualmente podemos aprender o retener en nuestra práctica cristiana. Porque, a ver, les hago una pregunta. ¿Quiénes fueron a misa hoy en la mañana? Mis estimadísimas. Bueno, no las voy a comprometer tanto, ¿verdad? Con una pregunta tan directa, pero ¿el evangelio de hoy, alguien lo recuerda? Emaús, correcto, ayer en el evangelio, y hoy el pescado, la continuación, ¿verdad? La continuación. Entonces, las hermanitas, genial, 100 puntos porque estaban al 100% en la misa. Pero ¿a cuántos de nosotros? De hecho, a mí me pasa mucho, ¿verdad? Usted me pregunta, ¿fue a misa en la mañana? Sí, dígame las lecturas y me quedo, ¿cuáles fueron? Y no es porque el corazón no esté ahí, pero hay muchos distractores. Entonces, a veces es muy necesario madurar más en el conocimiento, ¿verdad? Claro, el Padre hace una labor que ninguno de nosotros puede sustituir en la homilía, pero nuestra distracción nos engaña, ¿verdad ustedes? Y luego se me olvidó qué dijo el Padre. Entonces, la catequesis nos sirve para crecer en la fe, educarnos en la fe y madurar nuestra fe. Y hoy quiero centrar mi catequesis en los evangelios de la resurrección del Señor. Entonces, los 4 evangelistas nos presentan el mismo hilo de la resurrección, pero con diferentes acontecimientos y con diferentes formas de presentar la resurrección de Cristo. Algunos confiesan la resurrección, como Juan, que al final del evangelio incluso tiene una parte que ya no es parte del evangelio, pero le da cierre a su evangelio, y es hasta que vuelva. Y él dice, esto lo dice el testigo de estos hechos. Yo solo imaginen ese nivel, ¿verdad? Ser testigo. Él fue testigo de la crucifixión y de la resurrección y de la vida pública de Jesús, y fue amigo de Jesús. Y nosotros decimos, pero él estuvo con Jesús. Pero ojo, nosotros también somos testigos de la resurrección. ¿La presenciamos en ese momento histórico? No. ¿Convivimos físicamente en ese momento con Jesús, Dios y hombre verdadero? No. Pero somos testigos por el regalo de la fe que hemos recibido, y creemos y profesamos y declaramos la resurrección de Jesucristo. Entonces, quiero que hagamos un recorrido por las diferentes narraciones, tomando lo que nos presenta cada evangelista. Cómo nos presentan que llegaron las mujeres, los testigos, los ángeles, el sepulcro vacío que puede representar, el envío y la convivencia de Jesús con sus discípulos. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de los evangelios en esta semana en general? No puntualmente cada día ni cada evangelista, pero del domingo de resurrección para el día de hoy, ¿qué acontecimientos recuerdan? ¿Quién se anima? A ver, ¿qué dicen? Sin pena, hermanito, por allá. Sí. Sí, ¿verdad? Eso fue bueno, dije que no iba a decir días, ¿verdad? Pero sí, tenemos muy presente la figura de María Magdalena, amiga de Jesús, discípula de Jesús, su llanto, su angustia de pensar que se habían robado el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué otro acontecimiento tenemos presente? Doña Jenny mencionaba, comió el pescado. Es que eso detrás tiene un fondo hermoso, porque Jesús, a través de decir, tengo hambre, ¿tienen algo de comer?, está demostrando que está en su condición humana como tal, 100% humano. ¿Qué más, estimados?
Sí, las mujeres fueron corriendo a avisar, a dar la noticia. Tenían que comunicarle. Así es, mi estimado hermano. Entonces ya vemos el cumplimiento del envío, en este caso de Pedro, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y entonces nosotros podemos estar en la misma circunstancia, no tomando en cuenta la situación material de tener o no tener bienes, pero si tenemos a Dios, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos muchísimo, muchísimo que compartir con nuestros hermanos. Bueno, veamos entonces, principales escenas. El día del Señor. A Jesús, pues aquí vemos una representación muy linda del sepulcro, ¿verdad? Pues a Jesús lo colocan en el sepulcro, pero luego no pueden hacer más para preparar su cuerpo, los perfumes, la mirra, los aceites, porque llegaba el día del Señor. Que en la tradición judía, ¿qué día era? El sábado. Entonces, a Jesús lo colocan en el sepulcro. Pensemos que ahorita se cierra esta representación del sepulcro, y además ordenan que se quedaran soldados de guardia, custodiando, que no se robaran el cuerpo. Definitivamente, ante ese momento nadie estaba preparado para la resurrección. Entonces vean ustedes cómo el acontecimiento de la resurrección en todas sus dimensiones cambia de tal manera la historia que el día del Señor para nosotros será, ¿qué día ahora? Domingo, correcto. Entonces nosotros no guardamos el sábado, nosotros cambiamos el día para entregarle al Señor, el día que celebramos su triunfo sobre la muerte, el día domingo. Entonces, desde ese dato histórico, vamos a empezar a encontrar cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo parte la historia, marca la historia y transforma la historia. No solo la historia en general de la humanidad, sino también la resurrección de Cristo va a marcar mi historia personal. Cada uno, cuando nos encontramos con Jesús resucitado, cambia su historia. No podemos seguir siendo los mismos después del encuentro con el Señor resucitado, con Jesús vivo, que está ahí para mí, que come conmigo y que yo puedo tenerlo dentro de mí en la Eucaristía. Bueno, ahora, esa mañana muy de madrugada, no especifica la hora, las Sagradas Escrituras. Y de hecho me comentaba un pequeñito en formación de catequesis, me decía: Miss, ¿a qué hora resucitó Jesús? Entonces yo le dije: recuérdame a qué hora murió. Y entonces él me dijo: a las 3 de la tarde el Viernes Santo. Pero yo le pregunto, me dijo: ¿a qué hora resucitó? O sea, él quería una hora certera. Y pues no la tenemos, ¿verdad? No la tenemos. Entonces yo le digo: mira, la Sagrada Escritura nos presenta el relato que se presentaron las mujeres en el sepulcro muy de mañana, al amanecer. Algún evangelista escribe: todavía estaba oscuro. Entonces, ¿a qué hora crees tú que pensamos que resucitó? Y entonces ya todos los niños empiezan: tal vez a la 1, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. Bueno, eso quedó en lo secreto. Y otro chiquito preguntaba: ¿y cómo resucitó? ¿Cómo se levantó? ¿Le dijo a alguien que se levantara? ¿Lo levantaron? Tampoco. Quedó en lo secreto. Y esa característica es solo del misterio de Dios. Se quedó solo entre la intimidad de Dios y el Hijo. ¿Cómo se dio ese despertar? ¿Cómo se levantó Jesús? Pero nosotros, con los ojos del alma y de la fe, podemos imaginar cómo sería ese momento. Entonces, muy de mañana llegan las mujeres y la sorpresa: la piedra estaba removida. ¿Y qué fue lo primero que pensaron? Bueno, alguien vino, alguien movió la piedra, correcto. Los soldados, los guardias, ¿alguien se recuerda qué les había pasado a los guardias? Se durmieron, no velaron, ¿verdad? Se durmieron los guardias. Entonces dicen, se acercan
y tratan de ver, ven que está vacío, pero no entraron. En ese momento no entraron. Entonces se van las mujeres corriendo y le van a avisar a los discípulos: el sepulcro está vacío, la piedra está removida, pero lo primero que piensan es: alguien se roba el cuerpo del maestro, alguien se lo robó. ¿Sí? Pero entonces sale Pedro y Juan corriendo, eso lo escuchamos el domingo de resurrección, llegan al sepulcro, se detienen frente al sepulcro y efectivamente ven que está vacío el sepulcro. ¿Sí? Ahora, ¿qué prueba el sepulcro vacío? Muchos podríamos pensar, la resurrección de Jesús. Bueno, pero el sepulcro vacío, antes de demostrar la resurrección de Jesús, nos presenta la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese sepulcro pusieron su cadáver y Jesús realmente murió. Entonces no podemos pensar en resurrección sin tener presente la muerte del Señor, el sacrificio de amor del Señor como tal. Bueno, ahí estamos entonces. Sí, ¿verdad? Se cayó la bocina. Bueno, entonces no podemos vivir a plenitud la resurrección si no vivimos a plenitud el sacrificio del Señor. Y vean esto cómo se puede traducir en algo tan simple en relación a la liturgia de nuestros tiempos. Bueno, perdón las interrupciones. Entonces, algo tan simple en la liturgia o en las costumbres que podemos tener en casa. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, en este tiempo de Pascua de Resurrección, ¿ponemos una imagen de Jesucito resucitado? Algunos pueden decir sí, ¿verdad? De hecho, podemos decir, tengo un Jesús resucitado en casa y lo coloco. Y una pregunta que se hace mucho en la liturgia es, ¿en la iglesia ponemos a Jesús resucitado y quitamos el crucifijo? No, jamás. La imagen de Jesús resucitado puede estar siempre, pero nunca va a faltar la cruz. Probemos ahí. Ahí, sin moverme. Eso es difícil, hermano, pero bueno, haré todo el esfuerzo. Bueno, entonces estamos platicando, no podemos quitar la cruz. Siempre tiene que estar presente. La cruz representa el acto más grande de amor que hemos recibido, la redención. Entonces, el sepulcro representa la muerte del Señor. Y también vamos a pensar en el sepulcro que a Jesús, su cadáver lo colocan en el sepulcro y ahí se hace viva la palabra de que para que el grano de trigo dé fruto tiene que morir. Entonces lo sepultan. Ahorita en nuestros tiempos dirían lo entierran, ¿verdad? Para que dé fruto. Ahí pues no era esa la forma, ¿verdad? Del entierro como tal, pero va debajo de la tierra. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Ahí estamos. Gracias. Y da el fruto esperado, la redención. Entonces, el sepulcro vacío representa la muerte de Jesús y en ese momento para los testigos podía representar, se llevaron el cuerpo. Pero no fue así, ¿verdad? No fue así. Lo mejor estaba por venir. Y entonces, ¿qué sucede? Los discípulos se regresan desconcertados, todavía no tienen respuesta alguna, y llega María Magdalena de nuevo al lugar del sepulcro a llorar desconsoladamente. Lloraba y lloraba como alguna vez usted y yo hemos llorado desconsolados por diferentes circunstancias de la vida. Y entonces 2 ángeles ahí y le preguntan: ¿por qué lloras, mujer? Y pues ella en el llanto y en la tristeza y en la angustia, se imaginan tantos sentimientos encontrados, el duelo profundo de pensar que el maestro estaba muerto y además la angustia de pensar que robaron el cadáver del maestro. Eso era demasiada angustia. O sea, profanar una tumba es algo muy serio, impacta mucho a una persona, incluso es delito la profanación de una tumba. Entonces, piensa en todas las emociones que tenía en ese momento María Magdalena de pensar, el maestro no está, pero además se llevaron su cuerpo, ¿qué va a pasar ahí? Y sigue llorando y le dice
a los hombres que ella miraba, que no reconocían que era la presencia de ángeles, se robaron el cuerpo. Y llega Jesús. ¿Llega Jesús o no? Llega Jesús. Y le dice, al parecer por la narración, de espaldas: ¿por qué lloras, mujer? Y ella lo confunde con el encargado del huerto y le dice todavía: si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. ¿Qué pensaría Jesús en ese momento? ¿Qué creen ustedes que pensó? Y es que muchas veces así somos nosotros. O sea, estamos frente a Jesús y no lo vemos. Y todavía le reclamamos y queremos indagar qué está pasando con mi situación y muchas cosas, y Él está enfrente. Y trato a veces hasta de debatirlo, de cuestionarlo, de probarlo, y todas esas cosas que mi condición humana hacen con Jesús que no deben hacer. Entonces nosotros vivimos ese momento también. Y ella seguía sin reconocerlo hasta que la llama por su nombre. Y entonces ahí se quita el velo de los ojos de María Magdalena y lo reconoce. ¿Y qué le dice María Magdalena? Maestro, ¿verdad? En nuestro español, maestro. Y lo quiere abrazar y lo quiere adorar. Y otro evangelista por ahí menciona que las mujeres se postran y lo quieren abrazar y adorarlo, pero le dice: todavía no es el momento. Pero ve y dile a los discípulos lo que has visto. Ya se imaginan ese corazón de María Magdalena, cómo estaría consolado, fuerte, no sé, no tengo palabra de lo que habrá sentido esa mujer, que su amado Jesús estaba vivo. Estaba vivo. Y aquí el papel de las mujeres, ¿se dan cuenta ustedes? Cobra un protagonismo en el relato de la resurrección. En la narración, desde luego, el protagonismo siempre es de nuestro Señor Jesús, pero cobra importancia. Ahora, es necesario que se lo diga a los discípulos para que ellos puedan testificar, porque en ese tiempo el testimonio de una mujer no tenía valor de prueba, el de los hombres sí. Entonces, ahora no, ¿verdad? Ahora ya cambió. Pero Jesús nos dio esa dignidad y esa igualdad y esa valía también. Entonces van las mujeres, le cuentan a los discípulos, pero los discípulos todavía no han presenciado a Jesús, solo siguen desconcertados. En el interior probablemente creían en esto, pero recuerden de que Jesús les dice: ¿es que acaso no comprenden que las escrituras se tenían que cumplir? Y es que usted vea que en Jesús se cumple toda la escritura. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Jesucristo. Jesucristo. Y en Él se cumple todo. Por eso en la vigilia pascual todo el Antiguo Testamento, en la primera parte de la vigilia, para llevarnos a Él, cuando fue elevado en la cruz y cuando es exaltado y glorificado en la resurrección. Bueno, siguen los discípulos y los evangelistas nos presentan el pasaje de Emaús. ¿Van tristes los discípulos? Sí. ¿Usted ha tenido esa situación de tristeza como la que presentan los discípulos? Sí. ¿Cuántas veces usted ha caminado cabizbajo, triste, y alguien llega y le pregunta: mira, ¿qué te pasó? Y usted le cuenta su pena, su problema, que es muy grande, que a usted le duele y le afecta mucho. Así iban los discípulos, sin esperanza, con mucha tristeza. Y se aparece Jesús nuevamente. No lo reconocen, se aparece pues en la figura de un hombre, ellos no logran reconocerlo. Y les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Cuántas veces usted ha sentido que Jesús le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Lo ha sentido? Claro, claro. Y no necesariamente, hermanos, con una voz audible que usted escuche: ¿por qué estás triste? Porque está capaz que ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero usted de muchas formas siente que Jesús se ocupa de usted y de su tristeza, y que camina con usted. Bueno, ellos le dan todo el relato: ¿es que acaso no te enteraste? Como se dan cuenta, como la misma actitud de María Magdalena. ¿No te enteraste de lo que pasó con Jesús el Nazareno, que fue un gran profeta? Se quedó ahí la mente de los discípulos, que hizo grandes prodigios, pero que como no le gustó a todos y a nuestros líderes, pues decidieron crucificarlo y murió.
Esa fue la versión que ellos dieron. Bueno, Jesús sigue caminando, pensando, me imagino, pensando todo lo que viví con ustedes. Y nos quedamos con ese recuerdo de lo que hiciste. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Jesús ha hecho grandes cosas por nosotros, pero en el momento de la tribulación, la fe se queda chiquita, bien pequeña, y nos derrumbamos. Y debe ser al contrario, en el momento de la tribulación, de la prueba, en el momento en que usted siente que ya no puede más, recuerde que Jesús resucitó. Y créame, con eso tiene para resolver todo lo que se le ponga enfrente. En el momento en que nos podemos sentir que no nos quieren, mire la cruz. Y ahí se va a sentir inmensamente amado, como nadie lo ha amado. Entonces, no nos quedemos con lo poco, con el recuerdo. Viva intensamente lo que Jesús ha hecho por usted. Que se nos quite el velo que en ese momento llevaban los discípulos. Bueno, y cuenta la historia que oscureció, ¿o no? Sí, ¿verdad? Anochece. Y ese pasaje de la Biblia a mí me gusta mucho, me enternece mucho. Quédate con nosotros porque ya oscurece, ya oscureció. Entonces ellos en su espíritu, pienso, sabían que allí estaba Jesús, porque a un extraño no le voy a pedir que se quede conmigo porque anochece. A ver, lo voy a llevar a un momento de su infancia. ¿Quién le tenía miedo a la oscuridad cuando era niño? Yo le tenía un terror a la oscuridad. Ustedes como, ¿qué le va a pasar a uno? Pues, pero uno de niño no entiende. Uno tiene miedo. Va, y dígame, ¿a quién llamábamos cuando era de noche y nos daba miedo estar en la habitación? ¿A quién llamábamos? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a la señora que me cuidaba. Porque algunos tal vez nos cuidó una señora, ¿verdad? Porque mamá y papá trabajaban. Y vení, llama y quédate aquí. Y hasta les agarra uno el camisón así, ¿verdad? Mi mamá decía que se acostaba y yo le agarraba así la bata y se la enrollaba. Y mi mamá se ahorcaba con la bata, pero era no te vayas porque es de noche. Pero ¿en quién hacía yo eso? En mi mamá, en quien me daba esa seguridad y esa confianza de que así se aparecieran 1000 monstruos, mi mamá los podía destruir a todos. Esa es la figura de mi mamá para mí. Entonces los discípulos le dicen, quédate porque anochece, ¿sí? Y a mí me gusta en las noches decirle eso a Jesús, quédate porque anochece. Incluso usted antes de dormirse, si no lo hace, hágalo, quédate porque anocheció. Y piensa en todo lo que asociamos nosotros a la noche, ¿verdad? La oscuridad, la soledad, el silencio. Y si no dormimos, los pensamientos acá preocupándonos, invite a Jesús a quedarse y todo se calma, todo se calma. ¿Quién escucha la oración de medianoche del canal arquidiocesano? Pues está bien porque no se desvelan, pero verdad, hermana, que si a veces nos da el insomnio y estamos viendo la tele, cámbiele a la serie ahí de la plataforma cuando mire que vayan a ser las 12 y ponga el canal arquidiocesano y escuche la oración. Es pedir la paz en la noche, en el día que empieza. Y antes, porque ahora hay una nueva versión, ¿verdad? Pero antes se decía, quédate con nosotros porque anochece. Bueno, anocheció, Jesús decide quedarse. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Se sienta con ellos a comer y Jesús toma el pan y lo parte. Y los ojos de los discípulos se abren y reconocen que es Jesús al partir el pan. ¿Pero qué hizo Jesús? Desapareció, ¿sí? Desapareció. A mí me encanta decirle a los niños en los diferentes pasajes, ¿pero qué hizo Jesús? Desapareció. Y me hacen, pues sí, se fue, todavía no era el momento. Recuerden que con María Magdalena también se va, ¿sí? Se va. Bueno, entonces desaparece y llegan los 2 discípulos, regresan otra vez a donde estaban los demás y dan el testimonio, confiesan, esto pasó, el Señor resucitó, está con nosotros. Bueno, unos ya empezaron a creer probablemente,
y uno no. Ajá. Ahora, ¿qué hacemos si en lugar de decir Tomás, pensamos yo, cuando dudo de mi Señor? Que no fue solo Tomás. Nosotros lo hacemos constantemente. Y con esto no le digo, Dios nos libre de decir no creer en la resurrección. Claro que todos creemos, pero dudamos. Cada momento, cada angustia es dudar. Los temores reflejan nuestras dudas ante el Señor. Claro que Dios en su misericordia conoce nuestra condición humana y sabe que vamos a dudar. Y nos perdona y nos ama así. Pero no veamos lo que hizo el discípulo, veamos lo que hago yo ahora cuando dudo del Señor. Bueno, están todos reunidos, llega Tomás, sí está ahí, tocan la puerta, abren, ¿y quién está en la puerta? Jesús. Y les dice, la paz. Entonces, en este tiempo tan convulsionado en el que estamos, el día de hoy, con guerras que están matando a miles de inocentes y dejando muchas víctimas, con tanta violencia, con tanto conflicto entre las naciones, Jesús nos da su paz y nos llama a hacer paz para otros. Y dice, ¿cómo voy a hacer paz para alguien más? ¿Cómo en mi condición humana voy a ponerle fin a una guerra? No, pues eso no está en nosotros ahorita. Pero usted sí puede doblar rodilla todos los días para que cesen las guerras. Y de esa forma lleva la paz del Señor. Usted puede hacer paz cuando no propicia una discusión en casa, en el trabajo, en la comunidad o en la iglesia. No, perdón, en la iglesia no nos peleamos, ¿verdad? ¿No? ¿En los grupos no hay pleito? No. No, en la iglesia no, ¿oyeron? Es donde más, porque aquí estamos todos los pecadores, ¿o no? Pues sí. Si la iglesia fuera de santos, llamados a la santidad, sí, pero en proceso todos. Entonces, nosotros podemos vivir esa paz del Señor, principalmente evitando el conflicto con el más cercano, porque eso crea las divisiones en las familias, en las comunidades, y eso duele el corazón. Estar peleado con alguien duele el alma, depende con quién. Entonces usted está también llamado a recibir la paz de Dios y a dar la paz de Dios. Entonces se nos tienen que bajar las revoluciones en eso de hacer pleito y andar guerreando y alegando y todas esas cosas. No, hay que ser paz. Recuerden la palabra, dichosos los pies de los que anuncian la paz. Entonces seamos instrumentos de paz. Entra Jesús, todos los discípulos, maestro, lo ven, lo reconocen, vivo, presente, real. Y Jesús les enseña las heridas en las manos y llama a Tomás, ¿verdad? Y Tomás, no sé cómo habrá quedado en ese momento, le dice, coloca tu dedo en mis heridas y en mis llagas. ¿Y qué responde Tomás? Al momento lo decimos en cada consagración: Señor mío y Dios mío. Así tenemos que decirle siempre al Señor. Claro que nosotros tenemos el momento glorioso de que en cada Eucaristía usted ve ahí al Señor y declara que ahí está Jesús. Y Jesús le dice, crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y ahí estamos, los testigos, los que por la gracia de la fe creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros recibimos el regalo de conocerlo a Él, porque hay millones de personas en el mundo que nunca han escuchado hablar del nombre de Jesús. A ellos no ha llegado el mensaje, pero si nosotros tenemos el privilegio de conocerlo, de aprender de Él, de tener su palabra y de recibirlo en la Eucaristía, en la misa, nosotros tenemos también que ser enviados y dar a conocer a nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra misión principal
como bautizados. Llévelo, sea testimonio de Jesús, viva la vida plena que quiere Jesús para que usted contagie a otros de la alegría del Señor, de la alegría del sepulcro vacío, de la resurrección. Bueno, ¿y qué hace Jesús después de la comida con los discípulos? ¿Que se quedó ahí con ellos? Se va otra vez. Y dirían mis niños, ¿desapareció otra vez? Sí, desapareció. Por ahí un niño me preguntó, ¿y a dónde se iba? Ay, Dios, dije yo, pues ¿a dónde? No, pues entonces yo les dije, pues me imagino que con su papá, le dije, porque ellos quieren datos exactos. Pero luego es maravilloso ver también cómo los niños, con la fe en su corazón, empiezan a dejar esas exactitudes humanas y empiezan a creer con la fe, ¿verdad? Otro chico me preguntó, mire, ¿y en qué momento se le apareció a su mamá? ¿Se lo habían preguntado ustedes? Está en la escritura. Entonces, por fe también, ¿verdad? Creemos que en algún momento se apareció con su mamá. Pero la Virgen tenía la certeza de lo que iba a pasar también, ¿verdad? Ella sabía, correcto, ¿verdad? Tenía la certeza como tal. Bueno, tantas preguntas, pero el Señor las va a responder a cada uno en el corazón. Entonces Jesús se va y luego uno de los últimos relatos de las apariciones de Jesús en el lago de Tiberíades. Están los discípulos, la misma escena como cuando lo conocieron, en la barca, ¿sí? A mí antes, cuando era pequeña, me confundían los dos relatos. Yo pensaba que era uno mismo, el de la pesca. Pues son dos relatos diferentes, ¿verdad? Pero lo tuve que estudiar, lo tuve que aprender. Pero están los discípulos en el lago, no pescan, tristes, y a lo lejos, ¿a quién ven? A lo lejos. A Jesús. Y Juan, que lo hemos escuchado mucho en los evangelios, desde luego como el testigo, el que vivió, lo escuchamos el Viernes Santo en la lectura de la Pasión, él dice que da testimonio de lo sucedido. Juan en ese momento le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro repite una acción que se da en el día de la resurrección. ¿Alguien la recuerda? En el día de la resurrección, recuerden que llega María Magdalena y les dice, el sepulcro está vacío, no está el cuerpo del Señor. Y sale Juan y Pedro corriendo. Y cuando en el barco le dice Juan, es el Señor, pues no salió corriendo, ¿verdad? Pero la Biblia, la escritura, indica que Pedro se levantó el manto y se tiró al agua. Y sale para la orilla a buscarlo. Y los encuentra nuevamente y come con ellos. Y el hecho de comer con ellos también, hermanos, nos presenta de que la resurrección no se puede quedar solo en un acontecimiento místico o solo que se pueda sentir, como en el Antiguo Testamento los profetas y algunos personajes muy importantes sintieron la presencia de Dios, pero se quedó en el ámbito del sentimiento, de la emoción. O sea, no lo vieron como tal, pero sabían que ahí estaba Dios. Y entonces en la resurrección Jesús resucita como hombre, no solo el espíritu, resucita en toda su humanidad, completamente. Y por eso come con ellos. Y está con ellos y les muestra y les dice, no soy un fantasma, tengo piel, tengo huesos, tengo carne. Y ahora entender esa dimensión de la resurrección en un humano que no va a volver a morir, solo Jesús. Porque hay otros pasajes de resurrección en la Biblia, ¿o no? El mismo Jesús resucitó a Lázaro, ¿y a quién más? A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, pero ellos volvieron a morir. Jesús no. Sí, pero eso es solo la fe, solo el entendimiento en la fe nos va a permitir comprender la condición de Jesús, hombre, humano, vivo, resucitado, que no va a volver a morir.
Nunca, nunca, nunca. Está vivo en los cielos, triunfa, vive, reina, siempre, hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a vivir esta resurrección? Como le decía, siendo parte activa. Gócese cada mañana. Levántese y dele gracias a Dios. A veces se oye muy, ¿cómo sería la palabra? Todos los días repetimos, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Y está bien, todos los días tenemos que agradecer eso. Pero agréguele usted agradecimiento a lo que implica que usted esté vivo hoy. Que usted esté vivo hoy. O sea, mire todas las dimensiones de su vida. O sea, hoy creo que aquí todos tenemos que dar gracias porque pudimos caminar y venir acá. Y estamos acá. Y me decía alguien que quiero mucho, que amaneció muy enfermo un día. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Le digo, mira, aquí muy enfermo, muy mal. Y lo único que se me ocurrió decirle, mira, estás vivo, agradezcamos por eso. Y pensé que me iban a decir algo para sacarme, ¿verdad? Pero me dijo, pues tenés razón. O sea, amaneciste. Demos gracias a Dios por eso. Así estés en una circunstancia sumamente difícil. Ahora piense usted, amaneció, se pudo mover, se bañó, come solo. Y claro, las veces que no podemos hacerlo porque estamos enfermos, porque estamos postrados, hay alguien que lo hizo por nosotros. Y eso también hay que agradecerlo. Entonces, empecemos esta Pascua de Resurrección con el agradecimiento. No dé por sentado nada. No asuma que mañana va a venir igual. Dé gracias por el hoy y comparta esa alegría. Lleve esa alegría con los hermanos, vívala usted. Si siente que su fe cae, si siente que el peso del problema es muy grande, que la enfermedad lo preocupa mucho, mire la cruz, cuéntele al Señor, quéjese con Él, hable con Él, dígale todo lo que está pasando, confíe en Él, entregue en Él la pena. ¿Qué pena? Todas las que tenemos, todas. La salud de un familiar, la economía nos preocupa. Señor, no me va a alcanzar, Él va a proveer. Señor, esto duele mucho, Él va a aliviar. Mire, con la resurrección Jesús nos vino a enseñar de que lo más grave que nos puede pasar, Él ya lo venció, que es la muerte. Si no, recuerde usted el dicho, a ver, complételo. Cuando nos ven en problemas, hay un dicho, un refrán popular que nos dicen, mira, todo tiene solución menos la muerte. Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? Qué alivio, pues sí, como no me estoy muriendo, pues algo se va a arreglar. Y así nos lo dicen, todo tiene solución menos la muerte. Jesús vino a solucionar esa muerte. Entonces, ¿ya qué nos puede preocupar? Jesús la venció, Él sí le dio solución a eso. Claro, nosotros somos mortales y un día vamos a partir de este mundo y Dios nos va a llevar, pero imagínense la promesa, la dicha de que vamos con Él, vamos al encuentro con el amado. Así es que hasta el día que Dios decida llamarnos tenemos que esperarlo con ilusión, no con miedo. El día que tú quieras, Señor. Algunos le decimos todavía, mejor si quieres en unos 50 años, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Pero no sé si ustedes se dan cuenta, yo lo he visto en hombres de fe, principalmente de vida consagrada, que están en edad muy avanzada y esperan con alegría el día que el Señor los lleve, ya sin miedo, y no con actitud de me quiero que me pase esto, no, con esperanza, voy a ir con el Padre. Entonces, si Jesús resolvió lo que más nos preocupa a los seres humanos y venció a lo que más miedo le tenemos los seres humanos, no hay razón para no vivir en plenitud. No hay razón para no amarse, para no cuidar de usted, para no cuidar ese templo que Dios le dio. No hay razón para que usted no comparta los dones. Ábrase al prójimo. Dé lo bueno que Dios ha hecho en usted. Comparta.
Y si se pregunta, no, es que, ¿qué voy a compartir? No, tiene mucho que compartir. Su cariño, es el mío, perdón. Su amor por los demás, tiene mucho que dar. Viva feliz, gócese en la resurrección del Señor y transmítalo. Llene a los demás de su gozo. Hoy salga aquí muy feliz a contar cómo le fue en este bendito desayuno. Comparta eso. ¿Los problemas se acabaron? ¿No lo dicen mucho en los retiros? No. No, si usted cuando salga ahí sigue el mismo problema. No le ponga nombre. Ahí puede seguir el mismo problema. Pero usted ya no lo va a ver como problema. Usted ya no lo va a ver con esos ojos. Sigue la misma deuda probablemente. Pero Dios le va a dar discernimiento para ordenar esa economía y poder salir de esa deuda. Viva a plenitud. Dios quiere eso para usted. Dios quiere que usted sea feliz. Pero solo podemos ser felices si celebramos que Él es el Rey de la vida y que Él nos da vida en cada momento, que Él es el aliento de nuestra existencia. Que sea así para todos. Cerremos nuestros ojos y vamos a entregar un momento de oración a nuestro buen Jesús.